Con Bitácora. Anteriormente tocábamos el punto de si era oportuno o no las reformas constitucionales en este momento. El planteamiento de nuestra gente que está acompañándonos el programa coincide en que no es el momento oportuno debido a todas las circunstancias que enumeraron anteriormente. En el 2016 se dio la intención de reformar nuestra Constitución, también hablando del sector justicia. Y fue objeto de polémica, ejemplo, la supresión de las comisiones de postulación. Hoy volvemos a tocar ese mismo tema. Y también un momento bastante crítico fue el reconocimiento del pluralismo jurídico, al querer darle un rango constitucional a la justicia indígena, que creo que ya está en nuestra Constitución, pero querían elevarlo a un rango constitucional que chocaría con lo que ya tenemos establecido. Entonces, pese que no se nos ha informado con claridad los detalles de esta nueva propuesta de reformas constitucionales para el 2020, pero que ya sabemos que van para sustituir y suprimir las comisiones de postulación y también de ampliar el tiempo para ejercer de los magistrados de las diferentes cortes de justicia, y también incluso podría hablarse de la Corte de Constitucionalidad y el tiempo del mandato del fiscal general del Ministerio Público. Entonces, estos cambios en sí podrían llevar el riesgo de convertirnos en una dictadura judicial en Guatemala, y por el tiempo de prolongación de los mismos en sus diferentes magistraturas. Doctor Danilo, su opinión al respecto. Bueno, yo coincido en mucho con lo que ha afirmado la estimadísima colega. La verdad coincido con todos, porque cada quien desde su perspectiva ha aportado una crítica concreta en relación a esta convocatoria inusitada y, diríamos, total y absolutamente inoportuna, como afirma el doctor González Dubón. Quizá yo no entraría abusivamente a decir que todos los decanos de las facultades son sinvergüenzas, pues, es decir, los procesos de elección para un decano tiene, salvo que tuviera uno prefijado, es decir, que a mí lo que me interesa es el magistrado, entonces comienzo la elección del decano para llevarlo a esa posición, pero afirmar que los decanos o los que conforman las comisiones de postulación son absolutamente inmorales, lleva una carga y una acusación extraordinaria que no debiera de permitirlo ellos. Yo, si fuera decano y me hubiera sentido aludido, hubiera promovido inmediatamente una acción penal en contra de quienes así me señalaron, pues, porque me parece una absoluta insolencia. No suya, no, estoy hablando del procedimiento. Eso es fundamental, porque realmente llegamos a la misma conclusión. Ya está cooptado el sistema de justicia, pero eso lo sabemos todos, porque es parte. Nosotros fuimos el experimento para hacer la primera, ese lawfare fue el primer intento que se hizo acá para tenernos absolutamente cautivos y dependiendo de la dictadura de los jueces. Bueno, ¿cómo? Transfiriéndole a la Corte de Constitucionalidad para que por la vía del amparo pudiera escaparse y encontrar la forma de violar las normas constitucionales. Pero estamos ciertos, pues, de que la Corte de Constitucionalidad, no la tuya, no la tuya ni tu carrera, pero sí, como tú dices, con mucho acierto, se puede criticar a la Corte, no tanto como a las magistraturas, es decir, eso tiene sentido, porque justo son los magistrados que están actualmente los que han sido señalados concretamente de ser instrumentos de corrientes que van más allá de su facultad de impartir justicia, y tú has sido víctima incluso de esas decisiones. Entonces ya no hubo ni respeto a alguien que había hecho carrera dentro de la Corte, pues bueno. Pero los miembros del organismo judicial, por ejemplo en la Corte Suprema de Justicia en este momento, son tan abogados como nosotros. Esos señores no son magistrados ya, porque se venció su periodo constitucional, se prorrogó abusivamente. La Corte de Constitucionalidad se los prorrogó y después lo desmintió. Digo, bueno, ustedes aténganse a las consecuencias,
Después de decirles, ustedes pueden prorrogarse, después les dice, no, fíjense que no se prorrogan. Y las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia tienen como justificación para emitir resoluciones aquella donde la Corte de Constitucionalidad les autorizaba para seguir en el ejercicio de sus funciones y la que ellos mismos se habían autorrecetado. Es decir, una Corte Suprema de Justicia más ilegal no puede existir. Ahora, ¿cómo hacemos para no parar el proceso? Que no hay que pararlo. Por la vía de obedecer o no obedecer. De todas maneras, ya no puede uno hacer efectivas órdenes ilegales. Bueno, o obedeciendo, haciendo lo que debe de hacer el Congreso de la República, elegir a los magistrados entre los magistrados que están señalados como viables. Lo que sí hay que hacer, y me voy a robar un segundo más, perdón, lo que sí hay que hacer, y se nos ha ocurrido, es poner una sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia. Esa sala constitucional para que sea un prefiltro en el sentido de que pueda existir, porque es evidente que la Corte de Constitucionalidad en sus resoluciones, todas casi, ha violado los derechos humanos. Y a veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no la Comisión, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha favorecido las resoluciones, digámoslo con sus letras, de la izquierda, sobre todo en el tema de los resarcimientos. Pero hay ahí una sentencia que se hizo a raíz de condenar a los carabineros de Chile como antecedente por la muerte de un miembro del Partido Comunista en el golpe de Estado contra Allende. Y desde luego dijeron que era legítima su pretensión, la pretensión de los parientes para darle su resarcimiento. En cambio, todos los demás no hemos usado ese recurso. Ya la Corte la Corte Interamericana, que yo también denunciaría el Pacto de San José, pero mientras esté, pues usémoslo pues para nosotros también, para la evidente y justa aplicación de la justicia. Yo lo que señalo es la necesidad de poner un prefiltro en la Corte Suprema de Justicia, y esta Corte Suprema de Justicia, que debe elegirse cuanto antes, debiera de crear dentro de sus primeros actos la Sala Constitucional, para que pueda en todo caso contradecir sobre la base de la violación a los derechos humanos las resoluciones de la Corte. Eso es importante, necesario, y puede ser una salida que nos dé la posibilidad de no ser esclavos de la Corte de Constitucionalidad. Gracias, y sus decisiones. Perdonen. No. Ahí tocó un tema algo importante. La Corte Suprema de Justicia está ejerciendo... ¿La palabra otra vez? No es que se la dé, usted la merece, pero vamos pero sí quiero tocar algo que usted mencionó. La Corte Suprema de Justicia está ejerciendo ilegalmente realmente, pero el presidente de la República se apoya en que tiene el apoyo de esa Corte ilegal para hacer estas reformas constitucionales. Otro punto que se toca al respecto es de que una de las excusas o pretextos para promover esas reformas es la injerencia de un individuo, de una persona que supuestamente influye y trabaja perversamente la elección de magistrados. Pero sabemos que no es solo una persona, han metido la mano diferentes sectores. Uno de ellos hay que hablar claramente, es fundaciones como Helen Mapp. Entonces, pero lo grave es que el Ministerio Público apoye su acusación en el estudio que hace la fundación de doña Helen Mapp. ¿Cómo va a ser posible que absorba la carga de un proceso pendiente? Porque ahí sí se viola el principio de inocencia totalmente, porque están sentenciando sin haber pasado por el proceso de comprobación de la inocencia del sujeto señalado, todos sus derechos. Y partir de ese punto que ni siquiera hay una sentencia y que ya se está acusando a alguien. Ya están condenados. Y promueven una reforma. Absolutamente excluidos. Bueno, pues no hay que excluirlos. Hay que llevar a final término esta elección de magistrados. Y yo espero que el enorme sentido de responsabilidad histórica
que tienen que tener muchos de los profesionales buenos que están ahí, y todos son buenos. Yo no podría decir que alguno de los 26 candidatos es delincuente, pues si fuera delincuente, ahí hay formas de establecer, pero no por una sindicación, sino nosotros todos podríamos ir a sindicar al juez que nos caiga mal y hacer una denuncia en contra de él, claro. Y a eso sería una tacha para que no pudiera promoverse. Pero lo de la carrera judicial, yo estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que esa no es una carrera. Miren, cuando uno es estudiante de la Facultad de Derecho, por lo menos en mi tiempo diría, todos los muchachos ahora cargan su currículum vitae, distribuyéndolo en todas las dependencias que tienen relación con la Administración de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, a ver dónde les suena. Pues les sonó al organismo judicial y se van al organismo judicial de comisarios y terminan de presidentas de la Corte Suprema de Justicia. ¡Qué barbaridad! Entonces, no es esa carrera judicial la que ni se debe estigmatizar, pero tampoco debe ser preferente. Y el notario y el abogado en este caso, que hace carrera en la calle, que está consciente de cuáles son los defectos de la administración de justicia, porque lo sufre todos los días, ¿por qué tiene que ser discriminado de la manera en que es? Claro. Y este dulcito que están dando de 4, 7, 10, para que todos tengan la posibilidad en los distintos estamentos de elección de creer que pueden estar señalados para el periodo de 4 años, para el de 7 años o para el de 10, es una trampa viciosa y poco académica en la pretensión de generar una reforma constitucional del organismo. Gracias, doctor.